Your pastor is now going to read the text of the morning sermon. Su pastor va a leer ahora el texto del sermón de la mañana. John 4, verses 1 through 15. Juan 4, versículos 1 al 15. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, sino venga aquí a sacarla. John wrote his gospel to present Jesus as the Christ. Juan escribió su evangelio para presentar a Jesús como el Cristo, so that men might believe on him and receive eternal life. para que los hombres pudieran creer en él y recibir la vida eterna. Now in this book, John argues his case several ways. Ahora en este libro, Juan argumenta su caso de diversas maneras. One is by describing some of Jesus's miraculous signs. Una es al describir las señales milagrosas de Jesús. These are marks of the Messiah. Estas son marcas del Mesías. Another way is by showing that Jesus fulfills the prophecies Otra manera es enseñar cómo Jesús cumple las profecías and the types of the Old Testament. y los tipos del Antiguo Testamento. For example, in chapter 2, Por ejemplo, en el capítulo 2, John shows that Jesus is the one who is the new temple. Juan muestra que Jesús es el nuevo templo. Finally, John rehearses some of the more important teachings of Christ. También finalmente Juan practica algunas enseñanzas importantes de Cristo. Since Jesus utters the words of God, Ya que Jesús habla las palabras de Dios, his teaching about death and resurrection, su enseñanza sobre la muerte y la resurrección, man's bondage to sin, la esclavitud del hombre al pecado and the need for a new birth from above y la necesidad de un nuevo nacimiento de arriba are true and the words of life. son verdaderas y las palabras de vida. Now, John teaches these things Ahora Juan enseña estas cosas while relating various events in Jesus' life. mientras relata algunos eventos en la vida de Jesús. For example, he meets John the Baptist and is baptized. Por ejemplo, él encuentra a Juan el Bautista y es bautizado. He attends a wedding. Él asiste a una boda. He cleanses the temple. Él limpia el templo. He meets a very prominent Pharisee. Él conoce a un fariseo muy prominente. And in this story, Y en esta historia, more truth is presented as Jesus meets a Samaritan woman by a well. más verdad es presentada en lo que Jesús se encuentra con esta mujer samaritana en el pozo. So let's look first at the setting of this story. Entonces veamos primero el escenario de esta historia. This is found in verses 1 through 8. Esto lo encontramos en los versículos 1 al 8. At the beginning of this passage, Al inicio de este pasaje, we are told that Jesus' teaching and baptizing ministry se nos dice que la enseñanza y el ministerio de bautismo de Jesús was more successful than John the Baptist. era más exitoso que el de Juan el Bautista. This provoked the interest of the Pharisees. Esto provocó el interés de los fariseos. But since his hour had not come, Pero debido a que su hora no había aún llegado,
Jesus left Judea and headed north to Galilee. Jesús dejó Judea y fue hacia Galilea. To get there, our text says he had to pass through Samaria. Para llegar ahí, nos dice el texto, él debía pasar por Samaria. Jesus could have walked to Galilee by traveling east of the Jordan, Jesús pudo haber ido a Galilea viajando al este por el Jordán, but that road was longer pero ese camino era más largo and would not have given him the same opportunity y no le hubiera dado la misma oportunidad to act as the Savior, not just of the Jews, de actuar como Salvador no solo de los judíos, but of the Samaritans, yes, the Savior of the world. sino también de los samaritanos y sí, el Salvador del mundo. We actually know very little about the Samaritans. Nosotros realmente sabemos muy poco de los samaritanos. It seems they were descendants of the Jews, Parece que ellos eran descendientes de los judíos left from the northern que tribes dejaron las tribus del norte after the Assyrians conquered them in 720 BC. luego de que los asirios los conquistaron en el año 720 a.C. They then intermarried with new pagan settlers brought into the region. Luego ellos se mezclaron con nuevos paganos que habían sido traídos a la región. So they were mixed ethnically and religiously. Entonces eran una mezcla tanto étnica como religiosa. And thus they were rejected by the Y Jews. por lo tanto eran rechazados por los judíos. Indeed, by Jesus' day, De hecho, para el día, los tiempos de Jesús, there were few people more ostracized habían pocas personas más excluidas than Samaritan women que las mujeres samaritanas, who were considered unclean from birth que eran consideradas inmundas desde el nacimiento and really not able to be made clean in life. y realmente no podían ser limpiadas en su vida. And yet Jesus traveled through their land. Y aún así Jesús viajó por medio de su tierra. The journey was several days long, El camino era de varios días and on one of those days about noon, y en uno de esos días, cerca del mediodía, he became tired, hungry, and thirsty. él se cansó, tuvo hambre y tuvo sed. This demonstrates his true humanity. Esto demuestra su verdadera humanidad. And so he stopped at a well, Jacob's well, Y entonces él se para en un pozo, en el pozo de Jacob. and there he met a Samaritan woman. Y ahí se encuentra con una mujer samaritana. And from there he also sent his disciples into a Samaritan town to buy food. Y de ahí también envía a sus discípulos al pueblo de los samaritanos para comprar comida. Now, even these introductory facts Ahora, aún estos hechos introductorios tell us something important about Jesus. nos dicen algo importante acerca de Jesús. They show us that he did not follow Esto nos muestra que él no seguía the stricter than scripture Jewish thinking of the time el pensamiento judío del tiempo de ser más estrictos que la escritura, that kept the Jews as far away from the Samaritans as possible. que mantenía a los judíos lo más alejados posible de los samaritanos. He did not just ascribe to their legalistic views on ritual uncleanliness. Él no se suscribió a sus entendimientos legalísticos de la inmundicia ritual. Drinking from a Samaritan jar Tomar del vaso de una samaritana would not have made him unclean. no lo hubiera hecho inmundo. Speaking to a Samaritan woman Hablar con una mujer samaritana didn't make him impure. no lo hacían a él impuro. Eating Samaritan food, Comer comida samaritana, even out of Samaritan dishes, wouldn't defile him. aún en platos samaritanos, no lo harían inmundo. Jesus isn't made unclean by these A things. Jesús no lo hace inmundo estas cosas. Rather, what he touches becomes clean. Más bien, lo que él toca es limpiado. Who he talks to potentially becomes clean. A quien él le hable, potencialmente se hacen santos. Later, when Jesus touched a leper to cleanse him, Más adelante, cuando Jesús tocó a un leproso para sanarlo, Jesus didn't become ritually unclean. Jesús no se volvió ritualmente impuro. Instead, the man was made whole. Más bien, el hombre fue restaurado. So Jesus saw this woman Entonces Jesús ve a esta mujer not as an outcast or pariah, no como un marginado, un rechazado,
but as a daughter of Eve who needed salvation. sino como una hija de Eva que necesitaba la salvación. Men's superstitious religious ideas didn't control Christ. Las supersticiones religiosas de los hombres no controlaban a Cristo And they shouldn't control us either. y tampoco deben controlarnos a nosotros. Now, this brings us to the story itself. Ahora, esto nos trae a la historia misma. This is in verses 7 through 15. Esto está en los versículos 7 al 15. Let's now rehearse this well-known story Entonces, ahora veamos esta conocida historia of the interactions between Jesus and the unnamed Samaritan woman. de las interacciones entre Jesús y esta mujer samaritana sin nombre. Jesus came into contact with her at Jacob's well. Jesús vino a estar en contacto con ella en el pozo de Jacob. This is an unusual well for three reasons. Este es un pozo inusual por tres razones. First, it was over 100 feet deep. En primer lugar, tenía más de 30 metros de profundidad. It is purported to be the deepest well ever found in that region. Se supone que es el pozo más profundo encontrado en esa región. Now, this explains why the woman commented on its depth Ahora esto explica por qué la mujer comenta de su profundidad and why she knew Jesus needed something to draw water from it. y por qué ella sabía que Jesús necesitaba algo para poder sacar agua. Second, this well was fed by an underground spring or stream. En segundo lugar, este pozo era alimentado por un arroyo subterráneo. That was referred to as living water. Eso es a lo que se refería como agua viva. In that time, living water En ese tiempo el agua viva was water flowing from a spring or running in a river. era agua que fluía de un manantial o de un río. It was thought to be a better purifier for cleansing. Se pensaba que era un mejor purificador para limpiar. This was contrasted with still water, Eso era contrastado con agua que no estaba en movimiento, found in pots or wells or que se ponds. encontraba en los jarros o en los pozos. So this well had both still water and running water. Entonces, este pozo tenía tanto agua estática como agua que corría. And this is confirmed by the two words used for the word well in our passage. Y esto es confirmado por los dos usos de las palabras usadas para pozo en este texto. By the way, the well is still there, De hecho, el pozo todavía está ahí and the stream of living water still fills it. y el manantial de agua viva todavía fluye de él. Third, Tercero, because of the association with the patriarch Jacob, debido a la asociación con el patriarca Jacob, it had a special, even superstitious significance. tenía un significado especial o hasta supersticioso. This too seemed to be in the woman's mind Esto parecía también estar en la mente de la mujer, because she challenged the idea porque ella retó la idea that Jesus or his water could be greater than Jacob and his water. de que Jesús y su agua pudieran ser más grandes que el agua de Jacob. Now, Jesus was thirsty, Ahora Jesús tenía sed, so he asked the woman to give him a drink. así que le pide a la mujer que le dé un trago. She was surprised by this request, Ella estaba sorprendida con esta petición, since the Jews didn't usually associate with Samaritans, ya que los judíos usualmente no se asociaban con los samaritanos and especially didn't eat and drink with them. y especialmente no comían ni bebían con ellos. Now, in response to this, Ahora, en respuesta a esto, Jesus did something very characteristic of him. Jesús hace algo muy característico de él. He redirected the conversation for spiritual purposes. Él redirige la conversión para propósitos espirituales. For even though he needed water for physical life, Porque a pesar de que él necesitaba agua para la vida física, he realized this woman had a greater need. él se dio cuenta que esta mujer tenía una necesidad mayor. She must have living water Ella debía tener agua viva so that spiritual life might well up within her. para que la vida espiritual pudiera correr dentro de ella. And so he turned the talk away from his needing physical water Entonces él deja de hablar de su necesidad de agua and turned it into a lesson y la convirtió en una lección about her need for living water. de su necesidad de agua viva. But she was confused. Pero ella estaba confundida.
When he switched the subjects, she got lost. Cuando él cambia de temas, ella se pierde. She thought he was still talking about physical thirst. Ella todavía estaba pensando que él estaba hablando de sed física. And in focusing on the natural and the material, Y al enfocarse en lo natural y lo material, she was just like Nicodemus of John chapter 3. ella se parecía más a Nicodemo de Juan capítulo 3. There could have hardly been two more diverse people Y era muy difícil ver a dos personas tan diversas, than the man of the Sanhedrin que el hombre del Sanedrín and the woman of Samaria. y la mujer de Samaria. He was a rich Jewish male, Él era un hombre judío rico, well taught and at the highest levels of both religious and civil society. bien enseñado y en los niveles más altos tanto de la vida religiosa y como civil. He was a respected success. Él era un hombre respetado y con éxito. She was a female Samaritan on the fringes of society, Ella era una mujer samaritana en los márgenes, whose de la life, sociedad. whose life was a repeated failure, cuya vida era un fracaso repetido and who was probably avoided by many of her countrymen. y que era muy probablemente evitada por muchos de sus paisanos. And yet, in the eyes of Jesus, Y aún así, en los ojos de Jesús, they both had the exact same need. ambos tenían la misma necesidad. They must obtain the gift of spiritual life, Ellos debían obtener el regalo de la vida espiritual or else they would perish. o ellos perecerían. And so Jesus told both of them the same truth Y entonces Jesús le dijo a ellos la misma verdad using two different pictures. usando dos ilustraciones distintas. To Nicodemus, A Nicodemo, whose assumed religious safety came from his physical descent from Abraham, cuya seguridad religiosa asumida venía de ser descendiente físico de Abraham, Jesus said, "You must be born again." Jesús le dijo, tú debes nacer de nuevo. You being born once from Abraham is not enough. El haber nacido de Abraham no es suficiente. You must be born from above. Usted debe nacer de arriba. To the Samaritan woman A la mujer samaritana who had Jacob's water, que tenía el agua de Jacob, he said that she needs to drink of the living water that he could give her. él le dijo que ella necesitaba tomar del agua viva que él podía proveer. You see, both people were dead in their sins. Ustedes ven, ambos estaban muertos de sus pecados. Both held wrong religious thinking. Ambos tenían pensamientos religiosos equivocados. Both needed to be spiritually remade. Ambos necesitaban ser recreados espiritualmente. Both needed spiritual, eternal life. Ambos necesitaban vida eterna. And John is, of course, teaching us that we have the same need. Y Juan nos está enseñando a nosotros que nosotros tenemos la misma necesidad. Now, as their talk continued, Ahora, en lo que continuaba su conversación, the woman who was still confused la mujer que aún estaba confundida asked Jesus, "Where do I get this living le water?" preguntó a Jesús, ¿dónde obtengo yo esta agua? And she clearly counted this man as unimportant compared to Jacob. Y claramente pensaba que este hombre era menos importante comparado con Jacob. The way that she asked if Jesus was greater than Jacob La manera en la que ella preguntó si Jesús era más grande que Jacob showed that she knew he was not. mostraba que ella sabía que él no lo era. Now, Jesus didn't take offense, Para Jesús no se ofende, but he did correct her. pero sí la corrige. This well water, even if associated with Jacob, Esta agua del pozo, aun si fuera asociada con Jacob, will only temporarily stave off thirst. solamente quitará la sed temporalmente. But he said, "The water I will give you Pero él le dijo, el agua que yo te daré will eternally quench thirst. te va a quitar la sed eternamente. In fact, it will so change the person drinking it De hecho, cambiará de tal manera la persona que la toma, that this living water will stay with the person que esta agua viva se quedará con la persona and become in them a spring welling up to eternal life." y será una fuente que corra para vida eterna. There is no comparison between the two waters. No hay comparación entre las dos aguas. But the woman missed his meaning. Pero la mujer no entendió el significado.
She took his words in a crassly literal sense Ella tomó sus palabras demasiado literal and only desired his water y solo deseó su agua because it would be convenient for her. porque sería conveniente para ella. No more thirst, No más sed, no more trips to draw water no más viajes para ir a sacar agua from a very deep well de un pozo muy profundo under the noonday sun. bajo el sol del mediodía. She's just thinking about her own welfare, Ella solo está pensando en su bienestar and at this point she has no grasp of what Jesus really means. y en este punto ella no ha entendido lo que Jesús quiere decir. Now, thankfully, later in the chapter, Ahora, gracias a Dios, más adelante en el capítulo, she will be enlightened to the truth. ella va a ser iluminada a la verdad. So now let's look more closely Ahora veamos más de cerca about Jesus' teaching of the living water, acerca de la enseñanza de Jesús del agua viva, specifically in verses 10, 13, and 14. especialmente en los versículos 10, 13 y 14. And so these are Jesus' lessons about the living water. Entonces estas son las enseñanzas de Jesús sobre el agua viva. First, let's define living water. Primero definamos el agua viva. Jesus often uses a physical reality to teach spiritual truth. Jesús frecuentemente usa realidades físicas para enseñar verdades espirituales. And that's what he's doing here. Y eso es lo que él está haciendo aquí. Just as water is closely tied to physical life, Así como el agua está muy atado con la vida física, so living water stands for spiritual life. de la misma manera el agua espiritual, el agua viva significa vida espiritual. This living water represents Esta agua viva representa God's gracious gift of spiritual life este don de gracia de Dios de la vida espiritual to morally dead men that leads to salvation. a hombres moralmente muertos que resulta en su salvación. This life is found in Jesus Christ. Esta vida se encuentra en Jesucristo. You may recall that John 1:4 Ustedes recuerdan que en Juan 1:4 teaches that in Jesus Christ was life, enseña que en Jesucristo estaba la vida and this life was the light of men. y que esta vida era la luz de los hombres It shined in the darkness. que brilló en la oscuridad. Likewise, in verses 10 and 14, De la misma manera en los versículos 10 y 14 Jesus is presented as the well of spiritual life. Jesús es presentado aquí como el pozo de la vida espiritual. And this gift is also closely identified with the Holy Spirit. Y este don está también muy cercanamente identificado con el Espíritu Santo. This is in John chapter 7, verses 37 to 39. Eso lo tenemos en Juan capítulo 7, versículos 37 al 39. In part, it says this: En parte dice esto: Jesus stood up and cried out, Jesús se puso en pie y alzó la voz. "If anyone thirsts, Si alguno tiene sed, let him come to me and drink. venga a mí y beba. Whoever believes in me, El que cree en mí, as the scripture has said, como dice la Escritura, out of his heart will flow rivers of living water." de su interior correrán ríos de agua viva. Now, this he said about the Spirit, Ahora, esto dijo del Espíritu, the Holy Spirit, el Espíritu Santo, who in John 6:63 que en Juan 6:63 is the one who gives life. es aquel que da vida. He is the gift who applies the life of Christ to his people. Él es el don que aplica la vida de Cristo a su pueblo. And so, living water is simply a metaphor for God's free grace Entonces el agua viva es simplemente una metáfora de la gracia de Dios and Christ's saving life y la vida salvífica de Cristo and the Holy Spirit's transforming power. y el poder transformador del Espíritu Santo. Calvin wonderfully sums up this point Calvino resume magníficamente este punto by saying that living water is al decir que el agua viva es the whole grace of renewal. la completa gracia de la renovación. So we might ask the question, Entonces podríamos hacer la pregunta: where did Jesus get this teaching about living water? ¿de dónde tuvo la enseñanza Jesús de esta agua viva? Well, the same place he got his teaching about needing to be born again from above. Bueno, del mismo lugar en donde
obtuvo la enseñanza de que uno debía nacer de nuevo de arriba. And that is from the Old Testament. Y eso es del Antiguo Testamento. Living water was a reality in the Old Testament. El agua viva era una realidad en el Antiguo Testamento. The believing people of God in the Old Testament El pueblo creyente de Dios en el Antiguo Testamento experienced this whole grace of renewal, experimentó esta gracia completa de This- renovación, this spiritual life, this salvation. esta vida espiritual, esta salvación. In Psalm 36, En el Salmo 36, God is called the fountain of life a Dios es llamado el manantial de vida and the one who gave his people to drink from a river of delights. y aquel que le dio a su pueblo a tomar del torrente de sus delicias. His river of delights, Su torrente de delicias, himself. él mismo. Now, most Israelites didn't have saving faith, however. Para la mayoría de israelitas no tenían fe salvífica. And so in Jeremiah chapter 2, verse 13, Y entonces en Jeremías 2, versículo 3, God charges them and he says this, Dios les dice, "My people have forsaken me, mi pueblo me ha abandonado, the fountain of living waters. la fuente de aguas vivas. Instead, they chose to follow self-made religion, Por el contrario, ellos prefirieron seguir una religión hecha por el hombre, which God likens to broken cisterns unable to hold water." que Dios compara con cisternas rotas, incapaces de sostener agua. But to those who did drink from God, Pero aquellos que sí tomaron de Dios, who did believe his word and promises, que creyeron en su palabra y sus promesas, they were transformed. ellos sí fueron transformados And they became, according to the Song of Solomon, chapter 4, verse 15, y se convirtieron, como dice el Cantar de los Cantares, capítulo 4, versículo 15, a garden fountain, en una fuente de huertos, a well of living water. un pozo de aguas vivas. You see, in the Old Testament, God is the well of living waters, eternal life. Ustedes ven en el Antiguo Testamento, Dios es el pozo de aguas vivas de vida eterna. And everyone who believed on him Y todo aquel que creyera en Él became a well of living water. se convertía en un pozo de aguas vivas. And Jesus understood all of this. Y Jesús entendió todo esto. But he also knew that living water was prophesied in the Old Testament. Pero Él también sabía que el agua viva también estaba profetizada en el Antiguo Testamento. It wasn't just a reality for those who believed, No era solo una realidad para aquellos que creían, it was also prophesied for the future. sino que también fue profetizada para el futuro. Spiritual life, pictured as living water, La vida espiritual ilustrada como agua viva was also foretold in the prophets for a future time. fue profetizada en los profetas para un tiempo futuro. This future time is called the last day, Este tiempo futuro es llamado el último día, which the author of Hebrews identifies as these last days. que el autor de los Hebreos identifica como estos últimos días. So here are three short texts Entonces aquí hay tres textos cortos that promise living water to those in our time. que prometen agua viva para aquellos en nuestro tiempo. Zechariah 14:8. Zacarías 14:8. In that day, Acontecerá living waters shall flow from Jerusalem. en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas. Isaiah 12:3. Isaías 12:3. In that day, En aquel día, with joy you will draw water from the wells of salvation. con gozo sacarás agua de los pozos de salvación. And Joel 3:18. Y Joel 3:18. In the last days, En los últimos días, a fountain shall come forth from the house of the Lord. los collados fluirán leche y por todos los arroyos de Judá correrán aguas. Of course, the reference to the house of the Lord Y la casa del Señor, esa referencia, is a reference to the temple. es una referencia al templo. But of course, John has just taught us 2 chapters before Pero por supuesto, Juan nos ha enseñado 2 capítulos antes that in this age, que en esta era Christ is the new temple. Jesús es el nuevo templo. So we aren't surprised Entonces no nos sorprende to learn in John chapter que 4 aprender en Juan capítulo 4 that the living waters of salvation are found in Jesus Christ. que las aguas vivas de la salvación se encuentran en Jesucristo.
Those other things were pictures Todas aquellas cosas eran ilustraciones of the waters of salvation that flow from him. de las aguas de salvación que fluyen de él. The river in the temple, El río en el templo, that was the Garden of Eden, que era el jardín del Edén, flowed down from the mountain and brought life. fluían hacia abajo en la montaña y traían vida. Genesis 2:10. Génesis 2:10. This picture of life-giving water Esta ilustración de agua que da vida can be traced all through Scripture se puede encontrar en toda la escritura. and is especially prominent in Ezekiel Es 47. especialmente prominente en Ezequiel 47. It culminates in the last book of the Bible, Revelation. Culmina en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis. There in chapter 7, verse 17, Ahí en Apocalipsis 7:17 it says that the Lamb will guide his people to springs of living water. dice que el Cordero guiará a fuentes de aguas vida a su pueblo. And this will extend even to the new heavens and the new earth. Y eso se va a extender aún más a los cielos nuevos y tierra nueva. Revelation 22:1 declares Apocalipsis 22:1 dice that the river of the water of life que el río de agua de vida will flow from the throne of God and the Lamb. fluirá del trono de Dios y del Cordero. This is the prophetic promise Esta es la promesa profética, that spiritual life will flow eternally to God's people. que la vida espiritual fluirá eternamente para el pueblo de Dios. Now, Jesus knew all of this Ahora Jesús sabía todo esto and applied these truths to himself. y aplicó estas verdades a sí mismo. But living water was not only a reality in the Old Testament Pero el agua viva no es solo una realidad en el Antiguo Testamento and prophesied in the Old Testament, y profetizada en el Antiguo Testamento, it was also typified in the Old Testament. también era tipificada en el Antiguo Testamento. In Exodus 17 and Numbers 20, En Éxodo 17 y Números 20, you may remember the story that God brought water from a rock. ustedes recuerdan que Dios trajo agua por medio de una roca. Now, these events took place at the beginning and end of Israel's wilderness wandering. Ahora, estos eventos se dieron al principio y al final del viaje de los israelitas por el desierto. Being thirsty in a dry land, Estando con sed en una tierra seca, they sinfully complained, ellos pecaminosamente se quejaron. but God still, through Moses, supplied them with abundant flowing water. Pero Dios por medio de Moisés les suplió de abundante agua. It was sufficient for the entire nation's needs. Era suficiente para las necesidades de toda la nación. In Exodus 17, En Éxodo 17, Jehovah promised to stand before Moses on the rock. Jehová prometió pararse junto con Moisés sobre la roca. So God is identifying himself with this physical rock Entonces Dios se está identificando a sí mismo con la roca and with the provision of water he is about to make. y con la provisión de agua que Él va a hacer. Now you might say, Pastor Rod, Ahora usted puede decir, Pastor Ron, what does this have to do with Christ? ¿qué tiene que ver esto con Cristo? Everything. Todo. Because in 1 Corinthians chapter 10, Porque en 1 Corintios capítulo 10, Paul said that Israel, Pablo dice que Israel quote, drank from the rock that followed them, bebieron de la roca que les seguía and the rock was Christ. y la roca era Cristo. He was Jehovah standing on the rock, Él era Jehová parado sobre la roca, identifying himself with the rock and being the source of supply of water for them. identificándose con la roca y siendo la fuente de agua para su pueblo. And then in verse 6 of 1 Corinthians 10, Y luego en el versículo 6 de 1 Corintios 10, Paul declares that this event Pablo declara que este evento was a type declara que fue un tipo meant for us to learn from. intencionado para que nosotros aprendiéramos de él. So the Old Testament story of abundant water from a rock Entonces la historia del Antiguo Testamento de agua abundante de una roca pictures Christ as the source of living water. ilustra a Cristo como la fuente de agua viva. That is spiritual life Esto es vida for the espiritual people of God. para el pueblo de Dios. It is from all these kinds of Old Testament Es texts de todos estos tipos de textos del Antiguo Testamento that Jesus got his teaching about living water. que Jesús obtuvo su enseñanza de el agua viva. So let's look next at the
content of Jesus' doctrine Ahora veamos siguiendo el contenido de la doctrina de Jesús, about this work of renewal, de esta obra de renovación, taught under the metaphor of living water. enseñada bajo la metáfora de agua viva. So this is living water as expounded by Jesus Christ. Entonces, esta es el agua viva explicada por Jesús. The first thing that Jesus teaches us about this salvation, La primera cosa que Jesús nos enseña sobre esta salvación, and as a good Calvinist, there are 5 of these. y como un buen calvinista hay 5 de estas. Okay? First, it is the free gift of God. Primero es el regalo gratuito de Dios. In verse 10, Jesus called living water En el versículo 10, Jesús le llama este agua viva the gift of God. el don de Dios. In this context, with the persons of the Son and Spirit, En este contexto, con las personas del Hijo y el Espíritu, God here is a reference to God the Father. esa referencia a Dios es una referencia a Dios el Padre. And this word gift Y esta palabra don stresses the freeness of it. estresa lo gratuito de ella. One form of this word is even translated by the word freely in other places. La forma de esta palabra es inclusivemente traducida libremente en otros lugares. So Jesus teaches that in no way Entonces Jesús enseña que de ninguna manera is the living water earned or deserved. esta agua viva es ganada o merecida. It cannot be bought. No se puede comprar, It is only granted by grace. es simplemente dada por gracia. Here we learn that spiritual life Aquí aprendemos que la vida espiritual is only gained by the sovereign determination and action of God the Father. es solo ganada por la determinación soberana y la acción de Dios el Padre. But secondly, Jesus teaches us Pero en segundo lugar, Jesús nos enseña that it is the free gift of Jesus Christ. que este es el libre regalo de Jesucristo. Notice that in verse 10, Noten que en el versículo 10, if he had been asked, Jesus would give living water to this woman. que si a él le hubiera preguntado, él le hubiera dado a la mujer agua viva. And in verse 14, Y en el versículo 14, the one who drinks this living water aquel que beba de esa agua is the person to whom Jesus gives it. será la persona a quien Jesús se la dé. This teaches us that the gift of salvation Esto nos enseña que el regalo de la salvación is the work of all 3 persons of the Trinity. es la obra de las 3 personas de la Trinidad. As the persons are one God, En lo que las personas son un Dios, so each of them operates in this work of gracious renewal así cada una opera en esta obra de gracia, de renovación of men and women unto eternal life. de hombres para la vida eterna. This includes the Holy Spirit, Esto incluye el Espíritu Santo, who creates the flow of the rivers of living waters in the human heart. que crea ese flujo de aguas de vida en el corazón del hombre, As John 7 just taught us. como Juan 7 nos acaba de enseñar. Salvation is a Trinitarian gift. La salvación es un regalo trinitario, But thirdly, it is an effective gift. pero en tercer lugar es un regalo eficaz. Jesus teaches in verse 14 Jesús enseña en el versículo 14 that living water quenches spiritual thirst. que el agua viva quita la sed espiritual, It floods the parched soul. inunda al alma seca, It refreshes the dry ground of the fallen human heart. refresca ese terreno seco del corazón caído del hombre. It doesn't sometimes work and sometimes not. No es que funciona algunas veces y otras veces no. It always actually produces Siempre produce a spring of salvation gushing out, as verse 14 says. una fuente de salvación que fluye, como dice el versículo 14. When God gives salvation, it efficaciously changes a person, Cuando Dios da salvación, eso eficazmente cambia a una persona and they're never the same. y nunca son la misma. Yes, the spring may flow at various rates in this life. Sí, la fuente puede fluir en varios grados en esta vida.
Yes, men will still thirst for God Sí, los hombres aún tendrán sed de Dios and for the completion of their y salvation. por que se complete su salvación. But Jesus' promise is this: Pero la promesa de Jesús es esta: whoever drinks the water of life will be spiritually renewed. que cualquiera que beba de esta agua de vida será renovado espiritualmente. The gift of living water is an effective gift. El don del agua de vida es un don eficaz. Jesus also teaches that it is a permanent gift. Jesús también enseña que es un regalo, un don permanente. In verse 14, Jesus teaches En el versículo 14 Jesús enseña that when this salvation comes, it is forever. que cuando esta salvación viene es para siempre. The words "will never be thirsty again" Las palabras "no tendrás sed jamás", are more literally "will never be thirsty for all time." más literalmente serían "no tendrá sed por todo el tiempo". So this gift of spiritual life Entonces este don de vida espiritual will always continue until the day continuará hasta el día that it results in eternal life. que resulte en la vida eterna. And that's our last of the 5 teachings of Jesus about living water. Y ese es el último punto de la enseñanza, lo que significa esta agua de vida, That it results in eternal life. que resulta en vida eterna. The goal of this God-gifted spiritual life Ahora, la meta de este don de Dios de vida espiritual in every man or woman who receives it en todo hombre o mujer que la recibe is eternal life, es la vida eterna, as verse 14 says. como dice el versículo 14. Because renewing grace is effective, Porque la gracia renovadora es eficaz and because it's permanent, y porque es permanente, it must result in life everlasting. debe resultar en vida eterna. Grace in this life La gracia en esta vida becomes glory in the next. se convierte en la gloria en la vida siguiente. Eternal life experienced now La vida eterna experimentada ahora climaxes in the fullness of eternal life in the age to come. termina con la plenitud de la vida eterna en el siglo venidero. All of this is what Jesus teaches about the living water of God's grace. Todo esto lo que Jesús enseña sobre el agua vida de la gracia de Dios. Not only to the Samaritan woman, No solo para la mujer samaritana, but to you here today. sino para usted que está aquí también. Now that brings us to what I usually call uses or Right. applications. Esto nos trae lo que yo usualmente llamo usos o aplicaciones. And I have 5 short ones. Y tengo 5 breves. First, Primero, we learn that all men and women have the same basic spiritual need. aprendemos que todos los hombres y mujeres tienen la misma necesidad básica espiritual. They must be born again. Ellos deben nacer de nuevo. Their souls are deserts in need of living water. Sus almas son desiertos necesitados de agua viva. In other words, everyone is dead in their sins En otras palabras, todos están muertos en sus pecados and needs the spiritual renewal that comes from God alone. y necesitan la renovación espiritual que solo viene de Dios. And if you are here today Y si usted está aquí hoy and don't think this applies to you, y no cree que esto aplica a usted, you are wrong. usted se equivoca. You are not the exception. Usted no es la excepción. And it is vital that you see Y es vital que usted vea that this is your desperate condition. que esta es su condición desesperada. You are dying of Usted- spiritual thirst Usted está muriendo de sed espiritual, unless you admit your thirst. a menos que admita su sed. You will not drink, Si no, no va a tomar and you will never know life. y nunca conocerá la vida. A second use. Segundo uso. We learn that physical needs are less important than spiritual needs. Aprendemos que las necesidades físicas son menos importantes que las necesidades espirituales. Physical needs are important, La necesidad física es importante, but even if every one of your physical needs and desires are met, pero aun si todas sus necesidades físicas y sus deseos se cumplen, you still need the true water of life. usted aún necesita el agua de vida. You are still separated from God. Usted aún está separado de Dios. Your guilt and shame and inability to love God
su culpa y su vergüenza y su incapacidad para amar a Dios, and other men still reigns in your life. y a otros hombres aún permanece en su vida. So, parents, Entonces, padres, be sure to prioritize the spiritual education and training of your children. asegúrense de priorizar la educación espiritual y el entrenamiento de sus hijos. This is their greatest need. Esta es su mayor necesidad. You say, oh, they need a good education. Usted dice, ellos necesitan una buena educación, They need to learn to speak English so they can talk to Pastor Ron. necesitan hablar inglés para poder hablar con el pastor Ron, They need a good job. necesitan un buen trabajo, They need to learn to play soccer. necesitan aprender a jugar fútbol. On and on might be the list of legitimate things, Más y más puede ser la lista de cosas legítimas, physical things cosas físicas that you teach them. que usted les enseña. But do not neglect the spiritual training of your children. Pero no descuide el entrenamiento espiritual de sus hijos. These other things are just for this life. Estas otras cosas son solo para esta vida. But the knowledge of Jesus Christ is forever. Pero el conocimiento de Jesucristo es para siempre. A third use. Un tercer uso. We learn that salvation is a gift of God's sovereign grace. Aprendemos que la salvación es el regalo soberano de la gracia de Dios. It only comes to men Solo as a viene, free blessing. solo viene a los hombres como una bendición gratuita. There are not some of you who earned it, No es que haya algunos que se la hayan ganado, some over here who deserved it, algunos por aquí que se la merecen, some back there who bought it. algunos por atrás que la compraron. No, it always comes to unworthy sinners, No siempre viene a pecadores indignos so God is glorified. para que Dios sea glorificado. Fourth, our Cuarto. fourth use. Nuestro cuarto uso. All who drink living water become active Christians. Todos los que beben del agua vida se convierten en cristianos activos. At the end of verse 14, Al final del versículo 14, when Christ gives living water to drink, cuando Cristo da agua viva para tomar, it becomes a spring that wells up inside the person. se convierte en una fuente de agua que salta para vida eterna. Now, that word for wells up Para esa palabra para que saltar describes a man who leaps or jumps. describe a un hombre que realmente brinca. In other words, he energetically displays real spiritual life. Es decir, él despliega energéticamente vida espiritual real. And this is the work of the Holy Spirit Y esta es la obra del Espíritu Santo in every true believer, en cada verdadero creyente. as those who have the effective and permanent saving grace of God. Como aquellos que tenemos esa gracia salvífica, efectiva y permanente, We should abound in spiritual life. deberíamos sobreabundar en vida espiritual. It is greatly to our shame Es mucho para nuestra vergüenza that, of course, we are not always leaping and jumping in our spiritual life. que no siempre estamos brincando en nuestra vida espiritual. Sometimes we are asleep. Algunas veces estamos dormidos. Sometimes we are crawling. Algunas veces estamos arrastrándonos. Sometimes we are walking. Algunas veces estamos caminando. But we should always be active Pero siempre deberíamos estar activos, in living out the faith that God has implanted within us. viviendo la vida que Dios ha implantado en nosotros. You cannot say, Usted no puede decir, oh, I just don't have that power. yo no tengo ese poder. You have wells of living water springing up within you. Usted tiene fuentes de agua que saltan dentro de usted. You say, oh, I'm not sure I do. Usted dice, yo no estoy seguro si yo lo tengo. Or I have just little tiny bits of water. O puede decir, yo solo tengo pequeñas aguas. No, believe the word of God. No crea la palabra de Dios. You are indwelt by the Holy Spirit. Usted tiene el Espíritu Santo. You have spiritual power Usted tiene poder espiritual to actively live for God. para vivir activamente para Dios. Oh, may God help us. Oh, que Dios nos ayude. Well, fifth and finally, En quinto lugar y finalmente, if you are not a Christian, si usted no es un cristiano, I urge upon you an invitation from Isaiah 55. le imploro la invitación que encontramos en Isaías capítulo 55.
There God says to you, Ahí Dios le dice a usted, come everyone who thirsts, a todos los sedientes, venid, come to the waters. venid a las aguas. You don't have money? Come and buy. Usted no tiene dinero, venga y compre. Incline your ear to me. Inclinad vuestro oído a mí. Hear me so that your soul might live. Oídme para que su alma viva. And so I ask you, Y entonces yo le pregunto, are you thirsty? ¿tiene usted sed? Do you understand you need the spiritual life you don't have? ¿Entiende usted que usted necesita esa vida espiritual que no tiene? Then come to Jesus Christ and ask, Entonces venga a Jesucristo y pida, and he will give you living water. y Él le va a dar agua viva. Let's pray. Vamos a orar. Oh, Father, Son, and Holy Spirit, Oh Padre, Hijo y Espíritu Santo, please do what we cannot do. por favor, haz lo que nosotros no podemos hacer. Show your elect who are not yet Well- believers Muestra a tus elegidos que aún no son creyentes, that they are thirsty. que ellos tienen sed. Show them Jesus Christ, the well of spiritual life, Muéstrales que Jesucristo, la fuente de agua, and pour out the living water, the Holy Spirit, upon them, y derrama el agua viva, el Espíritu Santo dentro de ellos, that they may believe and have eternal life. que ellos puedan creer y tener la vida eterna. And we ask this in the glorious name of Lo Jesus. pedimos en el glorioso nombre de Jesucristo. Amen. Amén.